Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Yudelgia y en el día de hoy les estaré enseñando cómo realizar esta sencilla pulsera tejida en nudo macramé. ¿Quieres aprender? Pero antes, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y seguirme en todas mis redes sociales. Ahora sí, empecemos. Para este tutorial estaremos utilizando hilo, puedes utilizar hilo de bordar o hilo encerado, una tabla con pinza y unas tijeras. Las medidas te las dejaré en la cajita de descripción. Empezaremos realizando un ojal. Si no sabes cómo realizarlo, por aquí arribita te dejaré el link al video donde te enseño cómo hacerlo. Colocaremos nuestras hebras de hilo en nuestra tabla con pinza. Recuerda que si no tienes una de estas, puedes utilizar tape o clips. El caso es que nuestros hilos no se muevan durante el proceso. Vamos a apartar las hebras con las que hemos tejido nuestro ojal. Y en este momento vamos a pensar en qué orden queremos que aparezcan los hilos en nuestra pulsera. Luego de haber establecido el orden, haremos lo siguiente. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Agruparemos el resto de las hebras y con el segundo color elegido haremos un nudo hacia la derecha o en forma de 4. Recuerda que este está compuesto por 2 movimientos. El primer movimiento lo realizaremos de la forma habitual, pero el segundo, en vez de pasar por encima de nuestros hilos guía, este pasará por debajo y luego lo pasamos por el centro. Ahora presionamos hacia arriba. Estaremos realizando estos mismos pasos con el resto de las hebras. Y lo mismo realizaremos del otro lado, pero esta vez en vez de realizar nudos hacia la derecha o en forma de 4, realizaremos un nudo invertido hacia la izquierda o en forma de P. Primero pasamos por encima de nuestros hilos base o hilos guía y luego por debajo. Una vez terminemos y lleguemos a nuestros hilos centrales, realizaremos un nudo hacia la derecha o en forma de 4. Nos aseguramos de apretar un poco para que estos queden bien unidos.
Y ahora sí, empezaremos a tejer nuestra pulsera. Esta pulsera es muy sencilla de realizar, ya que solo estaremos realizando un tipo de nudo, que es el nudo hacia la derecha o nudo 4. Estaremos eligiendo de pares de hilos o hebras para realizar los nudos. Luego que terminemos con este par, vamos a seleccionar el siguiente. Recuerda, solo estaremos utilizando el nudo hacia la derecha o en forma de 4. Luego que terminemos nuestra primera línea, vamos a separar los hilos de los extremos, ya que en la segunda no serán utilizados. Y trabajaremos con los del centro, realizando el nudo hacia la derecha o en forma de 4. Para la tercera fila vamos a incorporar los hilos de los extremos. Esta vez sí lo utilizaremos.
Y aquí está nuestra pulsera, súper sencilla de realizar. Una vez hemos obtenido el largo deseado, vamos a finalizarla. Para finalizarla, acostumbro a hacer unas pequeñas trenzas al final, pero antes le hago los siguientes nudos. Esto es para asegurar de que no vayan a deshacerse. Pero si prefieres, puedes solo hacer las trencitas. Y ya hemos finalizado. ¿Ves que fue muy fácil de hacer? Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte al canal, darle like, activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que yo suba un video y seguirme en todas mis redes sociales. Nos vemos hasta la próxima. Bye.